Hola, 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 hola.
Momentuz, esan dit, gizartzeko, eurek jarriko nautela interprete moduan, eta hemen agertu behar da espainol euskera, eta nik egon barriot espainol. Akotatzen zailenen hitz egin. Ulertzen dut besteak oraindik ez direla sartu. Horregaitik ez dudala inor ikusten. Hori izango da, ez da? Txan, dituko du. Horrekin, zago goian dauden, egiratzen badauen. Egongo dira besteekin. Claro. Zer dira? Es que antes, cámara que sí, cámara que es, siguen biztuta ez bazegoen. Desberdina zen, bazegoen lotuta, que gertatzen zen orduan. No me digas que estamos como para esto. Yo creo que va a ser roto. Seguro. Es que vamos. Falta dira 6, está, hostia. Hainbeste? Mucho sencilla, Nuria. 6, asko ziren. Iker, faltaba, Arantzazu. También, baina konfrontatuta dago eta nahi ez duelako. Egakuntza egin diot, orain dela gutxi. Zentzia guiak. Eta ez nire ondo ulertu egongo zela, esan egongo, esan zian, Imanol eta bera zeudela, printzip. Baina hori ez... Badago arantza. Claro, telematikoa da. Claro, sartu naz, nik ez dut bideorik behar, suposatzen dut, baina ez zidan usten bideoarekin sartzen ere. Eta... Deitu bat-0. Dira informatikoen zaizki. Goian daude igual ikusten dute dena hortik. Hola, ni sartu naz, baina ez dut inor ikusten, normala da? Itxaron, normal. Vale, lase. Claro. Es que normala da. Asko dira, gainera, ez da, ez dira zen pertsona, dira. Joder. Basatoz biak? Ez bihar ez. Eta atorren azten ere ez, nator ostiralean. Ostiralean. Bihar bai, baina
izin bat, eta bano, baditugu orduak, eta orduan kenduko ditut, eta Taia basoaz. bai, eta torriko nahi, begiratuko dut. Eta soberan daukadana, kendu. Zekero, gainera esaten dute, no sé qué leches, me quitaron lo que tenía de más. O sea, es que alucinante. Baina, orain dela 2 urte, esan zuten, no, orain dela 2 urte zeneukan soberan 5 ordu eta piko, iaz 9 urte son 9, me las restan en vez de dármelas. Es que alucinante. Bai, sartu izan behar dut. Es que hay unas cosas, porque me habían puesto oporretatik etorri eta gero, justo, begiratu nuen, iraiaren 15. Hortik. Eta begiratu nuen, eta 7 ordutapiko soberan neukan. Vale. Eta zen normak, hasiko naiz kentzen, zetero orain gero kentzeko, beti soberan ditut, eta dauden oso zorrotzak daudenez, bueno. Eta gainera ditu ziraten, bai, kendu orduak, zekero, no sé qué, y dice luego que tenía 9, digo, ¿qué? Pues al revés. A ver, que es que no era, no soy vergüenza. O sea, digo, pues, hasta aquí, un año. Nik eman behar diet, honi, antzadinez. Bueno, pues ok, vale. Bai, alo, Houston? Un año. Bueno, hecho más. Iniciar vídeo edo zein? Alo, Houston? Alo? Ez da, cuñor. Conecto a Inice. Vale, a Inice falta que está conector. Vale, ahora tenemos, podemos... Ay, Manolo está aquí. Manolo Usquiza, vale. Vale. Ahora tenemos de Podemos. Alo? Están los dos que son... Ez da, cuñor. Inice. Vale, a Inice falta que está conector. Vale, ahora tenemos Podemos. Ay, Manolo está aquí. Manolo. Egunon. Egunon. Egunon, Josean. Llevo aquí media hora intentando que... ¿Se me escucha? No, ¿no? Egunon. No, aquí no se escucha. Sí, Jorge, sí. Sí, vale. Perfecto. Houston. Venga, la cuenta atrás, Iñaki. Vale. Lo que yo no sé es por qué no me veo... No se ve mi pantalla. Espera. Ahí está. Eso es. Ahí. Esperen un segundo, el lanzamiento aún no va a producirse. Enseguida vamos. Bai, zeu bai. Eta ondo entzuten, baina bai, zeu entzuten dut. Ekartu txutezkasko batzuk. Non. Bai? ¿Entzuten zait? ¿Me oye? Sí. Sí. Buenaga, Bai? zete kantaurrean ari. Daiko zu, eskin horretan. Ya sales tú. Vale, ahora, creo. ¿Ahora se me ve? ¿Se me oye? Sí, Amaya. Vale. Jolín, ya lo puse.
A ver. ¿Tú controlas? Imagen tengo, vale, eso está claro. Egunon. ¿Oye? Egunon. Vale. ¿Oye? Puta idea. Se te escucha, Óscar. Ah, vale. A ver, voy a hacer una prueba. ¿Se me escucha ahora? Sí, se te ve y se te escucha. Va, a lo grande. Va, a tope. Vale. Falta Joseba. Joseba el interventor, ¿eh? Vale. Ok, ya sé que solamente falta Joseba. ¿Va a bajar donde vosotros? No. ¿O cómo lo va a hacer? Falta en su Desde su despacho. despacho. Vale. Joseba. Esperamos a Joseba. Lo de quitar las... Itzultzailea. Bueno, eso tiene que salir. Mm. ¿Y por qué Iker no está? Iker no te gusta la cámara. ¿Eh? Iker, ¿viste tu cámara, Mercedes? que no encuentra lo de que no sé dónde está. Y ya está dentro. Ya está dentro. Vale, ya está. Y un pequeño apunte. El tema de las votaciones os saldrá en pantalla, luego os dejo a Chiver, os dirá todo lo que tenga que decir. Os saldrá por pantalla las votaciones, ¿vale? Baiezkoa, etxezkoa eta abstentzioa, ¿vale? Tendréis un tiempo y luego se quitará, ¿vale? Venga, empiezo a grabar, ¿vale? Darle OK. Vale. No te puedo hacer nada. Porque como que se me comporta aquí. Bueno, egunon guztioi. Plenoa asteragoaz. Pleno hau, egoerak eta ezjakintasunak modu telematikoan egitea eragin dagoana. Eta leheneko eta behin idazkaritzako lana adierazita galdera bat bota behar deutzuet, eta da jakitea danak Bizkaian zagozen. ¿Estamos todos en Vizcaya? ¿Hay alguna persona que esté fuera de Vizcaya? Bien, pues siendo esto así, todos estamos válidamente aquí conectados y podemos empezar. Aurreko akta, badaukagu, primer punto del orden del día, aurreko akta, badaukagu ezer, aurreko aktaren ganean, zeo zer esateko? Bai, markatu segundu bat, Bai, Óscar, ez zaitu tokatzen. Óscar, ez daukazu, tienes la cámara sin activar, ¿la activas? Eso es. Perfecto. ¿Tienes algo? ¿Me escucháis? Ahora sí. Vale. Eta Iker ere dago, falta. Iker tampoco tiene conectada la cámara, ¿va a conectarla? Dime, Óscar. Mi problema, no soy capaz de escuchar la traducción. La traducción tienes que poner abajo, sale el botón de interpretación. Y la barra de abajo sale interpretación y elige el canal que quieres. Entiendo que en español. Tengo que poner español, a ver, espérate. A ver si soy capaz. Aquí se ven mis miserias. A ver. ¿Dónde?
En el botón de interpretación, clicas Que no veo. y te sale off, español, euskera, o Spanish, euskera. Vale. A ver, más interpretación y pongo español, ¿no? Eso es. A ver. ¿Ahora? Ez dakit, Oskar, funtzionatzen dau. No, te escucho solamente en euskera. Spanish, A ver, espera, a ver. Y por lo menos a mí sí que me funciona, ¿eh? ¿La traductora puede decir algo? A ver. Vale, te escucho, te escucho, te escucho. Vale, vale. Venga, pues ya está entonces. Venga, bueno, muchas gracias. ¿Algún otro problema técnico a priori que podamos prever? ¿No? Pues lo dicho, entonces vamos al acta anterior. Esta 2021ko pasadan hileko 25ko ohiko osoko bilkura. Honen ganean zeo zer esateko, onartuta emoten dugu. Pasatzen gara bigarren puntura, proposamena. Honek zuzenean, emongo dautzagu baiezkoa, baina honek zuzenean aklamazioz eta besterik ez badago. Bozkatuko dugu. Ezin dugu bozkatu. Besteren batek ezin dugu bozkatu edo bakarrik nire kasua da. No podemos. Ezin dugu bozkatu. Gile, ondo dago hau, frogak egiteko. Saiatuko gara barriro bozkatzen, daukasunean saiatuko gara barriro bozkatzen. Vale. Txiber, bidali dut eta ezin dute berriro bidali. Lehenengo puntua. Eskua altzata bozkatuko dugu. Sistema tradizional. Aurreko aktaren aldekoak. Alde basagoz, eskua ondo ikusi daitela. Aho batez onartzen da. Pasatzen gara bigarren puntura. Pues habrás tenido. Vale. Bigarren puntua proposamena. 2022ko udal aurrekontu orokorra onartzea. Iratzen mesedez, zurea da hitza. Bueno, pues pasamos directamente a la... Ireki zure mikrofonoa. Decía que pasábamos directamente a la exposición. Entiendo que lo veis todos. Bueno, tenemos ahí la portada del presupuesto 2022. Aquí tenemos el índice con todos los puntos que vamos a tratar. Vamos a ver los totales, los ingresos en su clasificación económica, los gastos en 2 de sus posibles clasificaciones, por capítulos y por áreas también, el gasto en inversión de este año y su evolución, y finalmente los datos por ámbito. La memoria de alcaldía, donde se hace una valoración del presupuesto al que todos habéis tenido acceso con el expediente. Estamos viendo ahora los totales del 2022 en comparación con el 2021. 38.860.000 euros frente a 33.250.000 euros, lo que supone una subida de un 16,87% respecto al año pasado. En concreto hablamos de 5.610.000 euros. Esta cifra hay que verla con cautela porque al compararla con el año pasado, recordemos que teníamos un presupuesto prorrogado, que no había inversión,
con lo cual partíamos de cero en lo que respecta a estos. Por eso, cuando comparemos los ingresos y los gastos de capital, lo haremos teniendo como referencia el año 2020 y no el 21, para no desdibujar la comparación. Comenzamos con los ingresos. Tenemos aquí un resumen de los ingresos en su clasificación económica. 35.858.600 euros corresponden a ingresos corrientes y 3.001.400 euros corresponden a ingresos de capital. Hay que destacar un aumento en ingresos corrientes de 2.618.600 euros y un aumento en ingresos de capital de 375.906 euros. En este caso, como decía, respecto al 2020, ya que en el 21, al tratarse del presupuesto prorrogado, pues no había inversión. Esto reflejado en totales, como hemos visto al principio, supone una diferencia al alza de un 16,87%. Ahora estamos viendo el detalle de los ingresos desglosado por los capítulos del 1 al 9 y voy a desgranar de dónde vienen las diferencias respecto al 2021, que lógicamente se deben pues, a varios motivos. Respecto al aumento de 2.618.600 euros de ingresos corrientes que comentaba, provienen en concreto de la variación de los siguientes capítulos. El capítulo 1 tenemos una ligera bajada de impuestos, unos 120.000 euros que corresponden principalmente al IBI. El capítulo 2, impuestos indirectos, se mantiene. El capítulo 3 tenemos una bajada de 197.327 euros, lo que corresponde a tasas. Realmente solo hay una disminución de 24.000 euros, ya que se ha considerado técnicamente que los ingresos por el Carquidecha, que son 173.000, así como las retenciones al igualatorio, no tienen que estar reflejados en el presupuesto, sino en la extrapresupuestaria. De ahí la bajada, como digo, en realidad no es tal cantidad, sino únicamente 24.000 euros. El capítulo 4, transferencias, tenemos un aumento de este capítulo principalmente debido a varias subvenciones, entre las que destacan las entregas a cuenta de Udalkutxa, 1,5 millones más, la preliquidación de Udalkutxa positiva del 2021, que asciende a 1.202.000. Tenemos también un aumento en AES, un aumento en el Fondo Social de la Diputación, otras que suben ligeramente y bueno, algunas que bajan, como puede ser el caso de las transferencias de Lanbide. El capítulo 5 se mantiene, el que corresponde a ingresos patrimoniales. Y bueno, pues esto nos lleva a la conclusión de que la variación de los ingresos corrientes al alza proviene, como hemos visto, prácticamente en su totalidad del capítulo 4, lo que tiene que ver con las transferencias. En lo que respecta a ingresos de capital, el aumento, recordemos, 375.906 euros. Tenemos el capítulo 6, aumento de 44.000, que son los aprovechamientos urbanísticos y la enajenación. El capítulo 7 son los ingresos de otras administraciones destinados a inversión. El capítulo 8 son los reintegros de los anticipos de personal. Y el 9 es 0, serían préstamos que tendríamos contratados por el ayuntamiento que concediéramos nosotros. Este gráfico nos da la información sobre el origen de los ingresos, también por capítulos y en forma de porcentajes. Vemos, se puede apreciar perfectamente de dónde viene la mayor parte de estos ingresos. Destacamos en primer lugar con un 54,55% lo que corresponde a las transferencias de otras administraciones, lo que hablábamos del capítulo 4, y en segundo lugar con un 20,23% los procedentes de impuestos directos. Entramos ya en el bloque de los gastos. Del mismo modo que hemos hecho con los ingresos, vemos ahora la clasificación económica de los gastos, diferenciados en gastos corrientes, 35.718.600 euros, y en gastos de capital por un importe de 3.001.400 euros. En esta diapositiva se concreta el detalle de los gastos por capítulos, de nuevo la clasificación económica. Y para seguir con el mismo criterio que la explicación de los ingresos, voy a destacar la diferencia respecto al año pasado, así como el reflejo del aumento de los ingresos en los gastos, es decir, pues, su destino. Este aumento en ingresos corrientes, recordemos que eran 2.600.000, se ha dedicado a cubrir los siguientes gastos. Tenemos un aumento en el capítulo 1, lo que tiene que ver con gastos de personal de 379.000 euros, debido al aumento de las retribuciones que hemos estimado en un 2%, más los 110.000 euros del seguro de vida, que si recordáis se pasó por pleno. El capítulo 2, bienes y servicios, un aumento de 1.700.000. El capítulo 3 se mantiene.
El capítulo 4 tenemos un aumento de transferencias de 233.000 euros, tenemos AE 67.000 euros más, ayudas a la emancipación 20.000 euros, que esto es nuevo, subvenciones a comisiones de fiestas, que bueno, pues como recordáis el año pasado fue imposible hacerlo. El capítulo 5, 57.000 euros más de crédito global para imprevistos. Y lo que tiene que ver con los gastos de capital, tenemos el capítulo 6, lo que destinamos a las inversiones. El capítulo 7, que no tenemos gastos transferidos a otras entidades. El capítulo 8 son los anticipos al personal. Recordar que teníamos los reintegros en el mismo capítulo de ingresos. Y el capítulo 9 es el gasto derivado de la deuda por el préstamo, 140.000 euros. Aquí reflejamos los porcentajes de los gastos por económica, destacando los de personal con un 35,72% y los bienes y servicios, que es el capítulo 2, con un 51,50%. Importe de cada área y gasto total del ámbito. Vemos que corresponde 5.584.692 euros al área de organización y las áreas que lo conforman: función pública y gestión de recursos humanos, hacienda y patrimonio, órganos de gobierno, innovación tecnológica, comunicación y participación ciudadana. La misma información, pero en el ámbito de desarrollo territorial, que corresponde en 14.009.494 euros, territorio y salud pública. Y en el ámbito de ciudadanía, promoción económica y comercio, empleo y turismo, acción social y cooperación al desarrollo, consumo, deportes, cultura y euskera, juventud, escuela de música y educación, igualdad y seguridad ciudadana, 19.265.684 euros. Aquí hemos establecido el porcentaje del presupuesto destinado a cada uno de los tres ámbitos de manera gráfica. A ciudadanía le corresponde un 49,52%, prácticamente la mitad del presupuesto. A organización un 14,49% y a desarrollo territorial un 35,97%. Tenemos el resumen de los gastos, pero clasificados de otra manera, en este caso por áreas. Podemos apreciar en un gráfico de barras la comparación de los gastos por áreas entre el ejercicio 2021 y 2022. El color rojo es el 2022, el 21 tenéis abajo el azul el 2021. Aquí vemos el gasto en inversión de ambos años, 2.991.400 que corresponden a este año, y en el 2020, que decíamos que hacíamos la comparación con ese presupuesto, y la diferencia en porcentaje que equivale a un 14,37%. Aparece 16,86%, pero es porque se ha comparado ahí el porcentaje del gasto total de capital, es decir, las inversiones, pero sin los anticipos de personal. La cifra que yo he dado, 14,37, es justo el aumento en inversión únicamente. Y por último, en este gráfico vemos la evolución de la capacidad inversora entre los años 2016 y 2022, los últimos 5 años. Como podéis apreciar, no figura el presupuesto prorrogado del 2021 y bueno, pues se refleja claramente el aumento año tras año. Voy a aprovechar para enumerar las inversiones previstas, que son las siguientes. Tenemos inversiones a destacar: Humedel Astraudúa, 20.000 euros, remodelación de Josu Murueta, 300.000, Plaza San Agustín, 900.000, obras menores, 225.000, urbanización, 130.000, saneamiento Goicoa La Magdalena, 805.000 euros, señalítica Erandio ciclable, 40.000, baños públicos, 50.000, centros educativos, 50.000, instalaciones deportivas, 22.500. Y el resto del dinero en inversión se reparte en diferentes partidas para cuestiones que van surgiendo a lo largo del año y que tenemos que atender, como pueden ser pavimentación, 75.000 euros, alumbrado público, 94.200, parques y jardines, 90.000, y mobiliario urbano, 30.000 euros.
pantalla. Bueno, vistos los números, ahora nos toca trasladar estos datos a los servicios, programas e inversiones que pretendemos llevar a cabo durante el 2022. El año pasado y el anterior fueron años excepcionales que, lógicamente, tuvieron su reflejo en los presupuestos. En el 2020, modificaciones para paliar la crisis derivada de la situación sanitaria, lo que supuso, como conocéis, tener que prescindir de otras cuestiones menos prioritarias en ese momento. Y en el 2021 la dificultad que supuso cerrar un presupuesto debido principalmente a la caída de los ingresos, los recortes de Udalkutxa y a un escenario pues cambiante, ¿no? Conceder ayudas, tuvimos que anular programas, volver a restablecer, lo que nos llevó a mantener un presupuesto prorrogado sin muchas posibilidades. Este año la situación económica ha experimentado una mejora y en este contexto pues, nos ha permitido poder hacer frente a las inversiones presupuestadas, mantener los servicios que venimos ofreciendo y la mejora de aquellos que hemos tenido la oportunidad de renovar, como pueden ser el de la limpieza, la gestión de los polideportivos, la residencia San José y el centro del día. En relación a la participación de nuestros vecinos en cuanto a aportaciones, las áreas que priorizan son educación, empleo, acción social, todas ellas de áreas de corte social. Sin embargo, la pregunta abierta destacan, aunque también ayudas a familias, mejoras en equipamientos y fomento de actividades y cuestiones como pueden ser la limpieza, el mantenimiento del pueblo, así como inversiones varias. Y respecto a las enmiendas presentadas por los grupos políticos, voy a hacer un repaso de aquellas que han sido incluidas en el presupuesto. Enmienda de Podemos, ayuda a mujeres víctimas de violencia machista. Enmienda de Podemos, salidas de urgencia de violencia machista. Enmienda de Bildu y de Podemos, que tiene que ver con la interconexión peatonal y ciclable de los barrios y los recorridos. Y las que son de inversión, enmienda de Podemos, paneles informativos en servicios municipales, enmienda también de Podemos de amarre de argollas de perros, enmienda de Bildu y Podemos para aumentar la partida para la instalación de baños públicos. Y bueno, es verdad que este año igual nos hemos puesto de acuerdo en menos cuestiones, aún así agradecer a los grupos su interés, independientemente de haber alcanzado nuevos acuerdos. Y para terminar, aprovecho para hacer extensible el agradecimiento a todas las áreas por su disposición a priorizar aquellos servicios, programas e inversiones, entendiendo la conveniencia en aras de un mejor presupuesto para el año. Eskerrik asko. Eskerrik asko Iratxe, eta zure altzetik dagoen lantaldeari ere bai. Emongo dautzagu hitza, ja, udal taldeei, Elkarrekin Podemos. Pablo, zuk hartuko duzu hitza? Bai. Ánimo, aurre. Sí, bueno, creemos que el equipo de gobierno ha sido poco ambicioso en sus presupuestos y echa por tierra el trabajo desempeñado por una parte importante de la población representada por los grupos municipales de la oposición en este ayuntamiento. Hemos presentado 61 enmiendas a los presupuestos municipales de 2022, enmiendas ambiciosas que a nuestro juicio son muy necesarias para este municipio, pero nuevamente creemos pues, que no se han valorado. Creemos que os ha faltado ambición en poner en valor la desigualdad entre barrios, el problema de la vivienda social, el cierre de los comercios locales, el medio ambiente y la transición energética, entre otras. A pesar de que no ha sido posible llegar a un acuerdo presupuestario y solo aprobarnos 6 enmiendas de las 61 que habíamos presentado, creemos que con nuestras enmiendas hemos puesto en la agenda muchas de las reclamaciones y necesidades que nos han transmitido las personas residentes en el municipio de Erandio. Pensamos que Erandio merecía unos presupuestos menos conservadores y mucho más sociales. Queremos poner en valor la aprobación de nuestras enmiendas en el área de igualdad, pero a su vez creemos que esto ha sido un lavado de cara, puesto que realmente si se hubiera apostado contundente desde todo el equipo de gobierno, no hubiesen desaparecido el presupuesto de este año de la partida destinada a la colaboración de asociaciones que ayudan en este municipio, así como la inclusión en la RPT del puesto de la técnica de igualdad. También nos preocupa que no hayan sido lo suficientemente previsores para abordar las consecuencias de una nueva fase de la pandemia, puesto que a día de hoy carecemos de una persona que ocupe el puesto de la técnica de salud pública, tan necesario en estos momentos para el correcto desarrollo de todas las actividades que organizan el ayuntamiento y las alcaldes del municipio. Aún así, trabajaremos para el año que viene en las propuestas realizadas desde nuestro grupo municipal para que sean más ambiciosas y los presupuestos más sociales que los del 2022. Gracias. Eskerrik asko, Pablo. Elkarrekin Podemosen partetik, EH Bilduren partetik, nork hartuko da hitza? Iñakik zuk edo Imanolek? Ia ba, aurrera. Bai, entzuten da?
Abenduaren batean, aurkeztu zigun udal taldeak EAJ-PSE 2022ko udal aurrekontuen proposamena. Data bera kritikagarria iruditzen zaigu. Zuek urte osoa duzuelako hauek lantzeko eta oposizio taldeak hau emendatzeko apenas 14 egun ditugula jakinda eta zubia tartean zegoela jakinda epe hau luzatu ahal zenutelako. Noski, gure proposamenak aintzat hartu nahi bazen dituzten. Beranduago ikusi dugu ez zenutela honetarako inongo gogorik. Lehenik eta behin, 2021 zehar, udal aurrekontuen izandako gertakarei buruz 5 ohar aurreratu nahi ditugu. Lehenengoa, gogora ekarri behar dugu 2021ko urterako udal taldeak ez zuela aurrekonturik aurkeztu. Eta horrek, pandemia izanik, 2020ko aurrekontu luzatuekin aritzera behartu gintuen. Hau da, familia eta negozio txiki askorentzat, kiz urtea zela aintzat hartu gabe egindako aurrekontuekin. Eta horrek zer ekarri du? 2021an zehar, beste udalerri batzuetan pandemiari kalte ekonomikoak pairatu dituzten kolektiboei zuzendutako diru laguntzak Erandiok ez dituela artikulatu. Ematen du, 2020 urtean emandako diru laguntza urriak nahikoak izan omen zirela Erandioko udala gobernatzen duten talde politikoentzat. Esan bezala, 2021erako ez zutelako inolako diru laguntzarik ezarri. Bigarrena, 2021an berritu diren lizitazioek izugarrizko garestitzea izan dute. 3. 2021ko udal aurrekontuen beste ondorio negatibo bat pairatu dugu. Izan ere, orain dela 16 urte, aparoa enpresa eraikitzaileak eragindako hondamendiaren ondorioz, etxerik gabe gelditu ziren bizilagunek, oraindik agindu zitzaien etxea berria eskuratu gabe jarraitzen baitute. Eta iaz, udala pertsona hauentzako alokairua ordaintzen hasi behar izan zen, azpiegiturakek gehiago ordaintzeari uko egin ziolako. Lau, guztionen ondorioz, 2021an ezen apenas inbertsioarik egin herrian, eta 2020an agindutako beste asko ere egiteke geratu ziren. Non geratu da 2020ko aurrekontuetan Altzagarako agindutako parkinerako dirua? Ez da gauzatu, eta 2022ko aurrekontatik ere desagertu egin da. Eta 5. 2021an udalak 2.751.000 euroko mailegu bat eskatu zuen. Aurrekonturik aurkeztu gabeko urte izanik ere, zorpetxe hori babesteko eskatu ziguten. Hau da, ez diguzue aurrekontuak eztabaidatzeko eta adosteko aukerarik ematen, baina baliabide faltan gaudenean bai eskatzen dizuegu zorpetxera jotzeko zuen babesa. Guk ez genuen babestu noski. Eta halako kudeaketa makurrarekin heltzen diogu 2022ko aurrekontuen eztabaidari. Aurtengo aurrekontu proposamenari begira gure iritzia modu eskematikoan adierazi nahi dugu eta horretarako 3 ardatz baliatuko ditugu. 3 ardatzak hurrengoak dira. Lehenengoan zuek proposamenaren ezaugarri nagusia jasotzen dira. Bigarrenean, guk aurkeztuko genituzkeen balizko aurrekontu alternatiboen ezaugarri nagusiak. Eta azkenik, alternatiba honen bidean urratsak emateko aurten egin ditugun proposamen zehatz batzuk. Zuen lehenengo ezaugarria. Zerbitzu publikoen privatizazioa guztiz nagusitzen dela da, eta gainera urterik urtera lizitazioen prezioaren igoerak oso altuak dira. Zerbitzu hauek kudeatzen dituzten enpresak gastu korrontearen ea 130 inguru eramaten dute. Honen aurrean, gu kontziente gara halako privatizazio dinamika ezin dela egunetik egunera guztiz itxularazi. Baina gure ustez, udalerriak dituen egiturazko beharrizanei udalak edo instituzio publikoek zuzenean erantzu beharko liekete. Eta horretarako, zerbitzu hauek udal kudeaketara itzultzeko bide horri progresiboa diseinatu beharko litzateke. Bide horretan, proposatu ditugun pare bat adibide aipatuko ditut jarraian. Ordainaldi exekutiboan dauden zorrak kudeatzeko zerbitzua, egun Gesmulpal enpresa kudeatzen duena, Bizkaiko Foru Aldundiaren ogasun sailarekin hitzartzea. Eta kiroldegian atezaintza eta mantenu zerbitzu osoak berreskuratzea. Zuen aurrekontuen bigarren ezaugarri nagusia pandemiaren ondorioei bizkar emanez egindako aurrekontu proposamena dela da. Gure ustez, ezin dugu ahaztu oraindik ere pandemia egon badagoela. Eta batetik pandemiari aurrea hartzeko neurriak beharrezkoak direla. Eta bestetik,
pandemiaren ondorioz oraindik ekonomikoki burua altxatu gabe dauden, eta beraz, laguntza ekonomikoak behar dituzten pertsona eta kolektibo asko daudela. Honekin lotuta, hurrengo proposamenak egin ditugu besteak beste. Airearen kalitatea neurtzeko, aparatuak erosteko diru laguntzak ematea taberna eta komertzioei. Eta beste adibide bat, AES diru laguntzen kontzeptu guztiak Jaurlaritzak baimentzen duen gehienezko kopuruetara handitzea. Bereziki, argindar gastuaren igoerari aurre egiteko. Zuen aurrekontuen beste ezaugarri nagusi bat, inbertsioa 7% mugatzen dela da. Udalerriak dituen azpiegitura behar izan askori erantzunik eman gabe daude, eta gainera, APOA egiteko 2020an jasota zegoen diru partida desagertu egin da. Beraz, APOA berriro ere egin gabe geratuko dela ematen du. Honen aurrean, gure ustez, herriak dituen azpiegitura gabeziei erantzun beharko genieke, ahalik eta modurik antolatuenean, eta horretarako ezinbestez APOA definitzeko lanean hasi bergara. Honekiko hurrengoa proposatu dugu. APOaren eztabaidarako egutegia adostu behar da urte honetan bertan, eta zeudonetara zuzendutako diru partida berreskuratu. Konpartitzen ez dugun beste ezaugarri bat, euskara eta kultura arloen txikitasuna eta arlo zenbaiten murrizketak dira. Euskara eta kultura arloetan anbizioa eta inbertsio handitu beharko lirateke, eta honako irizpideen baitan aritu. Kultura zein euskara jardueretan herriko taldeekiko elkarlana ardatz nagusia izatea. Identitatean hitz eta kultura artekotasuna sustatzeko plana. Eta azkenik, Goierri, Azua, Erandigoikoa, Lutxana, auzo hauetarako kultura plana diseinatu beharko litzateke, bertako auzo elkarteekin batera. Puntu honetan, proposamen zehatz nahikotxo egin ditugu. Hauetako batzuk hurrengoak. Helduen euskalduntxerako bekak orokortzea, altzaga kokatuta dagoen euskaltegira joatera behartu gabe, edo gure eskualdean euskaraz informatzen duen aldizkari bakarrari, hirukari hain zuzen ere, diruz laguntzea izan dira. Zuen aurrekontuen azpimarratuko dugun azken gakoa, enpresa eta erakunde eraikitzaile pribatuek sortutako hondamendien ondorioak udalako ordaintzen dituela da. Enpresa horiei inolako ardurarik exigitu gabe. Gure ikuspuntuz, enpresa eraikitzaileek herrian egiten dituzten eraikuntza lanen gainean kontrol eta berme handiagoak exigitu beharko litzaizkieke. Eta inolaz ere ez onartu hondamendiren bat eraginez gero ezer gertatu ez balitz bezala joatea. Herrian halako bi esperientzia izan ditugu azken urteotan. Azperen mendimagalaren jauzia eta Barbaren eraikuntzaren lanen hondamendia. Honen aurrean, hurrengo eskatu dugu. Azpiegiturak erakundeari exigetu Abarroak etxerik gabe utzitako bizilagunen alokairuak ordain ditzala, eta ez udalak. 450.000 euro dira, guztira. Eskemanoen bidez, gure proposamen zehatzak aurkeztu baino, esan bezala, ekarpenak asko gehiago izan direlako, aurrekontuetan islatzen diren gobernantzeko lehentasunak, gobernatzeko erak, eta finean gobernantza alternatiba bereizi aurkeztea izan da gure asmoa. Ez dugu gaurko plenoa pasatzen utzi nahi, berriz ere salatzeko zuen soldatekin egiten duzuena. Naiz eta guk urtero egiten dugun bezala, hauek 100% jistea eskatu, zuek hauek mantentzea, edo hobeto izan da, IPC igotzea erabaki duzue berriz ere. Ez dizue lotxarik ematen gure herriak bizi duen egoerarekin zuek zuen buruei horrelako soldata jartzea? Hemen herritarrak ordezkatzeko zaudete? Tamalez, Erandioztarren soldatak ez dira inolaz ere hurbiltzen zuek urtero zuentzan adosten dituzuenera. Azpimarratu nahi dugu baita ere udal gobernuak gurekin ezer ez adostiko izan duen jarrera. Badakigu gehiengo osoa duzuela eta ez gaituzuela ezertarako behar. Baina gure emendakinetatik bere horretan bat bera ere ez onartzea oso adierazgarria da. Gure uste apalean guk aurkeztutako hainbat gauza oso onuragarriak izango liratezke gure herriarentzat. Eta gehienak guztiak ez esateagatik oso zentzuzkoak. Honek zuen gobernatzeko era definitzen duela uste dugu. Tamalez, arropuzkeritik oso gertu dagoen jarrera bat. Bukatzeko eta gure irakurketa osatze aldera, udal taldeak aurkeztutako aurrekontu proposamenean begi honez hartu ditugun berrikuntza batzuk azpimarratu nahi ditugu.
hainbat urteetan gure proposamenak izan direlako, eta hurrengo aurrekontuen proiektuan jaso direlako. Josu Murueta eta San Agustin plazak berrizteko planteamendua, Goikoa Madalenako saneamendua, itsasadarrean kokatuko diren pantalanak eta bizikleten zerbitzua. Guzti honen ostean, uste dut nahiko argi dagoela gure bozka aurrekontu proposamen honi ezezkoa izango dela. Eskerrik asko, Imanol. Alderdi Sozialista, Jorge. Aurrera. Bueno, pues un año más, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Sí. Un año más el equipo de gobierno en el que estamos los socialistas también ha presentado para su aprobación en este pleno de diciembre los presupuestos del Ayuntamiento de Erandio para el año 2022. El presupuesto, lo hemos comentado más de una vez, es el instrumento político clave para cualquier institución pública. Y es que, aunque la política a veces pueda parecer, ¿no?, una sucesión de discursos, eslóganes y palabras, con el presupuesto, con las cifras, se ponen negros sobre blanco los objetivos y prioridades de cada gobierno. Y durante el trámite de aprobación, o no, se ponen, bueno, pues en el foro público, en la plaza pública, los distintos proyectos y prioridades que los grupos políticos puedan tener o no puedan tener. En la práctica, bueno, lo de tener proyectos y prioridades, como estamos viendo, pues bueno, lo llevamos bien, o lo llevan bien algunos, pero cuando se trata de cuadrar cifras y presupuestar esos proyectos y prioridades, simple y llanamente no se suele hacer. En ese sentido, el equipo de gobierno ha presentado unos presupuestos teniendo en cuenta la estabilidad y equilibrio presupuestario. Se han planteado unos presupuestos responsables y realistas, así como prudentes en cuanto a la contención del gasto corriente. Este mandato se inició hace 3 años sin mayorías absolutas y con una clara necesidad de diálogo y de acuerdo, y con el objetivo de ofrecer a las vecinas y vecinos de este pueblo un gobierno fuerte y estable que fuera capaz de hacer políticas serias y pensadas, ¿no? Y pensadas pues, ¿no?, con el objetivo de intentar solucionar los problemas de la gente. Con este presupuesto, el equipo de gobierno seguimos manteniendo todos los servicios públicos y bueno, incluso aumentando algunas partidas, todo con el fin, bueno, de llevar a cabo el plan de legislatura que resulta del pacto de gobierno. En ese sentido, como es público, tanto el socio de gobierno, el PNV, como el PSOE, tenemos en el pacto de gobierno sobre todo 2 objetivos. Por una parte está el empleo, las políticas de acción social, y en ese sentido, pues bueno, en este presupuesto, como se ve, el presupuesto relacionado con acción social, cooperación al desarrollo, residencia y centro de día, pues vuelve a subir, ¿no? Mantenemos todos los servicios, especialmente los relacionados con la tercera edad. Seguimos con los convenios de Clara Campoamor, con Sortarasi, con el EISE. No podemos olvidar que en este presupuesto también ya se plantea algunas de las cuestiones que incluso la oposición ha planteado en las enmiendas, como el plan de migración o incluso el llevar a cabo el convenio que se firmó ayer con Save the Children y UNICEF contra el abuso infantil. Sin olvidar también que las ayudas de emergencia social y urgencia municipal pues están brindadas por pacto, ¿no? Respecto al empleo, que es otra de las prioridades, pues el presupuesto sigue adaptándose a los índices de desempleo que tenemos en el pueblo, con principalmente 3 programas diversificados, uno para las vecinas y los vecinos desempleados más cronificados, como son los planes de empleo, otro para personas en desempleo cualificadas, como es el programa SILAN, y luego los empleados que se quedaron sin trabajo desde que empezó la pandemia, que ahí está el programa 3R. También sube por 7º año consecutivo el presupuesto destinado a igualdad. Tenemos este año un presupuesto récord que nos sitúa en uno de los porcentajes por habitante de los más altos de la provincia, conseguir de ampliando las acciones un poco pues, para hacer un año más igualitario, ¿no? En ese sentido sí que nos gustaría destacar algunas acciones que este equipo de gobierno tiene pensado llevar a cabo
en igualdad, como el programa de coeducación para niños y para jóvenes de 4 a 18 años, la ampliación del servicio de asistencia psicológica para mujeres víctimas de violencia machista, el protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo para el personal del ayuntamiento conforme al plan de igualdad laboral, el programa para garantizar espacios de ocio nocturnos libres de violencia machista, la formación a la plantilla y otros agentes sociales del municipio, y luego una guía integral de recursos para víctimas y supervivientes de violencia machistas, que seguramente sea la primera vez que una localidad hace algo de este tipo, ¿no? Pero bueno, además de esto, el propio pacto de gobierno hace referencia a otras cuestiones que en este presupuesto también se contempla, como puede ser la partida destinada para la recuperación y puesta en valor del humedal de Astrabudúa. También se contempla la culminación de la obra del antiguo mercado de Alchaga, con el auditorio y las salas de ensayo, las inversiones para acometer la obra para San Agustín o el adecentamiento de la plaza de Murueta, ¿no? También cabe destacar que fruto del pacto de gobierno también están las inversiones para desarrollar e implantar la administración electrónica, para seguir potenciando la informatización y seguir mejorando la comunicación con la vecindad, ¿no? Y en ese sentido, un poco por acabar mi intervención, decir que la política, además de ser palabras, también debe ser hechos, y en este sentido, pues desde el PSE hemos contribuido con nuestro presupuesto pues, a que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Erandio vuelva a ofrecer pues, a la vecindad de este pueblo pues, hechos y no solo palabras. Muchas gracias. Eskerrik asko, Jorge. Eusko Alderdi Jeltzalea, Egokine, zurea da hitza. Egunon, Erandio herri hezitzailearen filosofiarekin bat eginez, hartutako erabaki guztiak horren inguruan izan dira. Horrez gain, agintzaldi planen gobernu taldean gauden bi alderdien arteko akordioan islatzen diren ekintzak eta indarrean dauzkagun talde motore eta kontseiluetatik jasotako ekintzak eta antolatutako planetan oinarritu egin gara. Honen harira eta ogasuneko arduradunak emandako datu orokorrei erreparatuz, atera daitekeen lehenengo ondorioa 2 eurotatik bat herritarrei zuzenean zuzentzen diren programentzako direla da. Aurrekontuari egindako zuzenketei dagokionez, gure ibilbidearekin bat egiten duenak jaso ditugu. EH Bildutik, komunak eta auzoen arteko loturarako ibilbideak. Elkarrekin Podemosetik, indarkeria matxista pairatzen duten emakumei zuzendutako laguntzak eta larritasuneran etxetik irten behar dutenentzakoa, herri ibilbideak hobetu eta zabaltzeko, txakurrak lotzeko, komunak eta panel informatiboak izan dira. Herriko aktibazioari dagokionez, pisu handia daukate herriko elkarteak eta sortzen duten sarea. Pasadan urtean, martxan jarritako lehenengo dirulaguntza plan estrategikoan, gizartekintza sustatzea, udalerriko kultura jarduerari laguntzea, euskararen ikaskuntza eta erabilera bultzatu eta normalizatzea, eskola jardueraren osagarri diren jarduerak sustatzea, kirola, jarduera fisikoa eta aisialdiko jarduera sustatzea eta garapen ekonomikoa eta soziala sustatzea helburu duenarekin aurrera jarraitzen dugu. Aintzakotzat hartu behar dugu, COVID-a eragindako pandemiatik irten barik, udal gobernu honek pizkanaka lehenengo ekonomi partidak berreskuratzea dela asmoa, eta hurrengo urterako kirol, kultura eta gizartekintzako diru laguntza lerroak handitzea izan dela lehenengo pausua. 2021an zehar elkarteek izandako diruarekin, aktiboak egon direnak kaleak dinamizatzen jarraitu dute, eta eskerrak eman nahi diegu egindako esfortzuagatik. Gastuak sailka antolatuta, lehen esan bezala, agintaldi planeko ekintzak eta jasotako hainbat ekarpenengatik sartu ditugu. Gehienetan, agintaldi plana, plan estrategikoak, foro ezberdinak eta nola ez, aurrekontu partizipatiboak elkarren arteko puntuak dituzte, Erandiostarron beharrak asetzea helburu, aman komuna baitaukate. Foroetatik jasotako ekarpenak kontuan hartuta aurrekontuetan sartutakoa hurrengoa da. Berdintasun kontseiluarekin batera urteko programazioaz gain, 2021an luzatutako planari erreleboa emateko plan berria 2022an diseinatu eta aprobatuko da.
Etxetik irten berri ginenetik, aktibazio soziala esparru ezberdinak lantzeko, kultura, kirola, hezkuntza, hirugarren adina, haurtzaroa eta gazteria, hain zuzen ere antolatutako taldea eta aktibate planarekin aurrera jarraitzen dugu egoerari jarraipeneko adaptazioa eginez. Aktibazio ekonomikoari dagokionez, merkataritza kontseilua eta enpresa kontseilua dauzkagu martxan. Hauek bietatik eurekin 2022ko adostutako ekintzak sartu egin ditugu aurrekontuan. Formakuntza, berrikuntza laguntzak, sentsibilizazio eta dinamizazio kanpainak, kontsumo bonoak eta berria izango den Red de Redes izenarekin sortuko ditugun azpitaldeak gaikako jarduera ere burutuko dugu. Udal Hezkuntza Kontseiluarekin pausoak ematen jarraitzen dugu, eta ikastetxeetan martxan dauden programa guztiak eta beharrak baloratu ondoren, eskoletan burutzen diren programa gehiago martxan jarriko dugu aurrekontu berriarekin. Programa guztien arteko lanketa egiteko, agente hezitzaileen koordinazioa antolatu izan dugu ahalik eta etekin handiagoa ateratzeko. Eskoletako inbertsioa eta mantenuari dagokionez, elkarlanean aritu gara kontseiluarekin batera plangintza egiteko. Musika plana diseinatzeko, musika esparru guztiak ordezkatzen duen sortu berri den taldearekin batera eta musika eskolako zuzendariaren gidaritzapean, hurrengo urteko musika plana landu eta martxan jarriko dugu ere. Kirola, ohitura osasungarriak eta aisialdiaren plan estrategikoaren diseinurako, sortutako disiplina ezberdinen taldean, proposatutako Mujer Aktiba, ibilbide marka indartu, ibilbide eta seinale gehiagorekin. Kirola astea, bidegorriaren jarraipena egitea, eta Erandio txirrindulari bultzatzea seinale bizikleta alokairua, eta parkalekua jartzea izan da. Pantalanak argitzearren 2021ko aurrekontuaren kontra doa, ez 2022koaren kontra. Hirigintza lagunkoia filosofia honen barne dagoela, umeen kontseilua eta txikien ahotsaren ekarpenekin Josu Muru eta plazaren irudia aldatu egingo da atseginagoa izateko. Hauen lanketarekin, eskolekin batera, Erandio lehenengo jolasaren eguna ospatuko dugu ere maiatzaren 28. Gure kaletako hirigintza atseginago hori lantzeko, asfaltatzeak, parke eta jardinen barnean dauden jolas parkeak atondu, itxita dauden lokaletan biniloak jartzen jarraitu, eta beharrezkoa dugun garbiketa indartu dugu ere ekonomikoki. Horrez gain, Iratzek azaldutako inbertsioak auzo guztietan banatzeko kontuan izan dugu ere. Bukatzeko, agintaldi plana kontuan hartuta, sartutako ekintzak aurrekontu berrian zeintzuk diren azalduko dugu ere. Zaurgarriak diren pertsona edota kolektiboen beharrei erantzun hobeagoa eta azkarragoa ematen, AES partida indartzen eta herrian dauzkagun gizarte eragile ezberdinen elkarren artekoa lantzen. Herrien batasuna, Erandioko folklore jaialdi propioa eta Erandio marka bultzatzeko erreferentziazko kultura jarduera izatea espero duguna Martiartuko dorrearen ikerketarekin batera. Emantzipaziorako laguntzak eta eskola trukeak udal gaztedi planaren balorazioan parte hartutako gazteek egindako proposamenekin bat egiten dutenak. Astabuduko ezegunearen inguruko proiektua ere antolatuko da. Eta azkenik, 1979ko gertaerei eta Fabio Morenoren omenez antolatutakoaren jarraipena emateko, Gerra Zibileko testigantzak jasoko dira hurrengo urtetik aurrera memoria historikoa eta oraingoa berreskuratzen joateko. Bestalde, Podemosetik esandakoari erantzuna ematen, komentatu du Pablo, ez daukagula osasun teknikaria gaur egun. Egon badago, egia da kontratua bukatu zuela batek, baina bestea titulartasuna daukana badago hemen, eta gero EH Bilduri erantzuna ere emateko, esaten duzue ez ditugula diru laguntzarik eman 2021an aurrekonturik izan ez dugulako, eta 2021an naiz eta prorrogatua izan diru laguntzak izan ditugu, eta aurrekontua izan dugu ere. Diru laguntza horiek besteak beste elkarteei lehiakortasunean eman dira, izendunak ere eman dira plenotik pasata, goratzen baduzue, ostalariei zuzendutakoak ere eman ditugu, eta kontsumo bonoak egiteko ere
diru laguntza bitartez egin dira. Gero, parkina, komentatzen duzue, nik uste 2020an zijoan gastu korrientea dela eta ez inbertsioa, eta gastu korriente hori Erandiostarron beharrei asetzeko bideratu egin dela diru hori. Eta azkenik esaten duzue, bueno, nik uste dut historikoa dela ere, epeak eta eman dugu 2 egun baino 2 egun gehiago epe legala markatzen duena baino, eta externalizazioari dagokionez ere, hemen eskatzen duzue zuen udalerrietan egiten ez duzuena. Nik uste dut dana erantzuko dela. Eskerrik asko Egokine. Alderdi politikoen bigarren txanda orduan, Pablo, Elkarrekin Podemosetik, zurea da hitza. Bueno, simplemente contestar a Egokine lo del tema de la técnica de salud pública. O sea, sí es cierto que está, pero ha pedido una excedencia. Luego, ahora mismo no está esa persona. O sea, si la persona responsable de esa área tiene que firmar algún documento, no se puede hacer. Epa, perdón. Eskerrik asko, Pablo. Besterik edo hau da dana? EH Bilduk, bigarren txandarako EH Bilduk, nork hartuko da hitza? Iñakik, ez dakit erot ikusten, así que, bueno, dagokionari aurrera. EH Bilduk ez da bigarren txandarik nahi. Beraz, Alderdi Sozialistak bigarren txandarik. Zuzenean bozkatzera pasatuko gara. Ia oraingoan bozkaketaren leihoak funtzionatzen dauan, espada funtzionatzen barriro eskua altzata egingo geuke. Ia bozkatzera. Amaitu da bozkaketa, danok bozkatu dugu, ezta? Bai? Emaitzak ikusterik badaukagu, mesedez? Onartu izan da. Pasatuko gara, beraz, hurrengoko puntura, 3. proposamena 2022ko ordenantza fiskalen aldaketa onartzea. Iratxe, mesedez, zurea da hitza. Bueno, las modificaciones como consecuencia de las alegaciones presentadas por el equipo de gobierno son las siguientes. Añadir en el artículo 10 la posibilidad de fraccionamiento de pago cuando el importe de la tarifa sea igual o superior a 100 euros. Añadir la reserva de salas de ensayo con un importe de 5 euros y sala central de Mercatu Sarra por un importe de 160 euros la hora. En el epígrafe de equipamientos, donde dice exenciones, añadir que no es aplicable para las salas con cocina y salas de ensayo. En el epígrafe 6, actividades deportivas, en el punto abono Erandio Kirolak, añadir que quede incluido en el abono el programa de envejecimiento activo. Para las personas que participan en el programa de envejecimiento y que no son abonadas, el importe será de 41 euros al año. En el epígrafe 6, actividades deportivas, en el punto abono Erandio Kirolak, en el abono familiar, sustituir la edad de 21 años de hijos e hijas o descendientes, sustituirlo por 24 años en lugar de 21. En el epígrafe 6, actividades deportivas, en el punto abono Erandio Kirolak, en la parte de actividades deportivas, donde hace referencia a fitness y en concreto a la tasa que da acceso a la utilización del gimnasio para personas no abonadas, modificar el importe de 54 euros a 44 euros. En el epígrafe 6, actividades deportivas, en el punto abono URA, añadir el importe de 22 euros temporada de junio a septiembre para aquellas personas no abonadas a Erandio Kirolak. Eliminar de todos los epígrafes estudiante y desempleo en la bonificación de edad de 15 a 25 años.
Y por último, eliminar la bonificación de segundo descendiente, tercer descendiente y siguientes del epígrafe del Euskaltegui. En cuanto a la ordenanza fiscal número 24, que regula las tasas por utilización o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelos de las vías públicas municipales, añadir en el punto 11, en extensiones comerciales, la exención de la tarifa cuando la solicitud sea para agrupar diferentes establecimientos a modo de feria de rebajas organizadas por las asociaciones de comerciantes. Se dictaminó en la comisión de organización del pasado lunes con el voto favorable de AJ y la abstención del resto de los grupos. Eskerrik asko Iratze, Alderdi Politikoen txanda, Elkarrekin Podemos. Pablo, aurrera. Ez. EH Bilduk zer esateko? Bai. Bai, Iñaki, aurrera. Sí, más que todo era hacer una propuesta al equipo de gobierno, sobre todo cuando, por ejemplo, el ayuntamiento va a asumir la gestión de una nueva tasa, como ha ocurrido en este caso con el tema del alcantarillado. Sería interesante que se explicase a la ciudadanía pues, cómo se asume esta gestión, lo que esto va a suponer, y así evitaríamos enfados y malas interpretaciones por parte de los ciudadanos que se han enterado de que se ha desdoblado el importe de la alcantarilla del tema del IBI y mucha gente pues, piensa que el ayuntamiento se acaba de inventar una cosa nueva para gravar todavía más el tema de las tasas. Entonces sí que os pediríamos que antes de empezar a cobrar las tasas, que se informase a la ciudadanía cómo ahora en este momento el ayuntamiento va a ser la encargada de gestionar esta tasa y así pues evitar estos enfados. Y ya que tenemos dentro de poco también el tema de lo de las plusvalías, pues sería interesante que también saliese a la calle antes de que la gente pues se enfade o haga malas interpretaciones de este tema. Eskerrik asko Iñaki, kontutan hartuta pleno honetan galderarreguak ez dago zala, hori egiatan igual galderarregu baterako zen, baina ontzat. Alderdi Sozialista, Jorge, zeo zer esateko? Bueno, en general, sobre la ordenanza de tasas, nos parece una buena ordenanza, creemos que tiene cosas positivas. Se contemplan, de hecho, nuevas tasas que no había antes, se unifican varias tasas. Dejamos claro hoy que sobre las alegaciones presentadas por el equipo de gobierno estamos a favor. También reconocemos el trabajo de las personas que han hecho esta ordenanza, que ha sido un trabajo arduo. Y en general estamos de acuerdo en toda la ordenanza de tasas, pero hay una cuestión que nosotros no la vemos, que es que las alegaciones no están, pero es la tasa de bono cluba, que en estos momentos pues, no vemos que sea necesaria ni que vaya a venir bien hacer, bueno, o incluirla, ¿no? De ahí que nuestro voto, a pesar de que estamos a favor de todo lo demás de la ordenanza, pero sí que creemos que no es una cuestión menor poner esta tasa o este bono club, esta tasa nueva, y de ahí que nosotros vayamos pues a abstenernos. Eskerrik asko, Jorge. Iratze beste zeo zer esateko? Bigarren txandarako batek zeo zer? Ez, bozkatzera pasatuko gara orduan, mesedez, bozkaketarako leihatila prestatu eta atara. Bueno, onartutzat emoten da. Eta laugarren puntura goaz, barkatu, eta azkena proposamena 2022ko Bizkaiko Foru Aldundiaren
eta Erandioko udalaren arteko lankidetza hitzarmena onestea, mendetasun egoeran dagozan pertsonei egoitza zerbitzua emoteko San Jose udal egoitzan. Maite, mesedez, zurea da hitza. Ay, uno se me oye, ¿no? Bueno, pues es el convenio marco que traemos todos los años por estas fechas para aprobar con la Diputación, en el que tenemos 32 plazas concertadas y sube un poquito más el precio, 2 euros y algo más. Y bueno, sin más, es el convenio que hay que aprobar. No tiene mayor modificación que los años anteriores. Lo pasamos por Junta de Gobierno, perdón, lo pasamos por Junta Rectora de la RESI y lo pasamos también por la Comisión de Ciudadanía, con el voto a favor de PNV, Partido Socialista y Podemos y la abstención de Bildu. Alderdi politikoek zeo zer esateko, puntu honen gainean, Elkarrekin Podemos, zeo zer esateko, Pablo? Vale. EH Bildu, zeo zer esateko? Bai. Horre. Bueno, el convenio que se nos vuelve a presentar pues, es un calco del anterior. Seguimos inmersos en una crisis sanitaria y de cuidados y aunque la situación pues, no es como la anterior, porque ya prácticamente las pautas de vacunación entre los usuarios y los trabajadores es completa, pues ni estamos exentos de poder ser contagiados ni ser contagiadores. El incremento creemos que es un incremento ridículo, 20.192 euros con respecto al convenio anterior, se mantiene el mismo ratio de personal. Hay que tener en cuenta que lo que estamos atendiendo es a personas mayores, a personas con necesidades, a personas con dependencia y con una historia propia. Y también que aunque se dote al personal de material necesario para su trabajo, pues tenemos que tener en cuenta que debajo de ese material de protección pues existen personas a las que también tenemos que cuidar y proteger. Y estamos hablando pues, de los trabajadores y trabajadoras que en muchos casos trabajan bajo presión y una carga emocional que en muchos casos les hace pues, bajar la guardia, ¿no? Y que no se puede estar siempre al 100% y son parte importante en esta lucha. Nosotros siempre hemos dicho que somos partidarios de lo público y porque creemos que es de donde mejor se puede garantizar y ofrecer un servicio de calidad a los residentes y a las trabajadoras y trabajadoras en sus condiciones laborales. Y creemos que la atención a nuestros mayores es una inversión y no es un gasto. Por eso nosotros nos vamos a abstener otra vez. Eskerrik asko Iñaki, Jorge eta Egokinek ezer. Maite, beste zeo zer esateko, zure partetik? Estoy de acuerdo contigo, Iñaki. Ellos, los trabajadores ahora mismo son la parte esencial de la residencia y son personas, estoy de acuerdo. ¿Que lo público daría mejor servicio? Pues no lo sé. Pero bueno, en este sentido la empresa está funcionando bien, los trabajadores están funcionando bien, no, lo siguiente. Y el convenio pues es el convenio marco que marca DIPU. ¿Que podíamos ir a algo más con Diputación? Sí, pero bueno, el planteamiento que hace Diputación pues habrá que darle una vuelta muy grande y ver hasta dónde podemos llegar, porque es muy bonito y es muy chulo, pero luego hay que ponerlo en práctica. Pero sí, es verdad, ellos ahora mismo son la parte fundamental de la residencia. Alderdi politikoen partetik, zeo zer gehiago esateko, Pablo ez, Iñaki ez, bai, bale, bozkatzera pasatzen gara orduan. Venga, aurrera bozkaketa. Onartutzat ematen da. Ezoiko plenoa dal neurrian galdera erregurik ez daukagu. Ez dakite alderdi politikoren batek holan urgentziazko gairen bat daukan. Beste barik urte barri on plenoa amaitu eginda eta urtea ondo amaitu eta aurrengokoa hobeto hastea opa deutzuet. Oso ondo izan, urte barrian.
urte berrion.